Hola amigos de Diseña tu Mundo, bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy es a petición de una suscriptora, es la repetición del patrón de un pantalón clásico básico de dama. Y bueno, en realidad esto va a ser una repetición porque al principio del canal yo hice ya este tutorial y la verdad es que ya tenía planeado repetirlo porque esos primeros videos del canal son terribles. Ahí se queda este video, pero el día de hoy se lo voy a repetir, versión mejorada. Bueno, empezamos. Medidas que necesitamos tomar. Recorrido total de los tiros, como lo ven en la imagen. Desde la cintura delantero pasamos por la entrepierna hasta la parte de atrás de la cintura. También necesitaremos obviamente tomar la medida del largo total, contorno de tobillo, contorno de rodilla, contorno de cadera, contorno de cintura, largo o altura de cadera, altura de rodilla. Bueno, vamos a empezar con este trazo del patrón básico de pantalón de dama. Vamos a empezar por el delantero. Aquí en este papel ya le he trazado una vertical, que es por donde vamos a aplicar las alturas, y ya le escuadré aquí una primera línea horizontal que va a ser nuestra línea de cintura. Estoy trabajando en un patrón miniatura para poder enfocar el patrón completo, y de hecho por estar trabajando en un patrón tan pequeño no voy a darles ninguna medida, voy a estar trabajando esto así a ojo. Ustedes apliquen las medidas con las que ustedes estén trabajando. Yo les voy a compartir la técnica que yo utilizo para trazar pantalones, pero ustedes deberán aplicar sus medidas. Bueno, entonces desde este punto hacia abajo por la vertical vamos a dar la primera medida, que es la altura de cadera. Vamos a suponer que esa medida les dio aquí. La altura de cadera normalmente es entre 18, 19, 20, 21 centímetros, más o menos, dependiendo del cuerpo de la persona. Continuamos desde este mismo ángulo hacia abajo por la misma línea vertical. Vamos a darle la medida de altura de tiro, que se toma de la siguiente forma. Con la persona sentada en una superficie firme, vamos a tomar la medida desde la cintura hasta la silla o donde la persona esté sentada, tal cual como lo ven en la imagen. Vamos a suponer que esa medida entonces les dio aquí y hacen una marca. Bueno, continuamos hacia abajo. Desde el ángulo hacia abajo vamos a darle la medida de altura de rodilla. Vamos a suponer que esa medida les dio aquí. Y por último vamos a darle la medida del largo total del pantalón. Vamos a suponer que esa medida les dio aquí. Y de ahí para abajo ustedes saben que deberán de dejarle lo del dobladillo. Bueno, pero yo no voy a trabajar esto con dobladillo. Ustedes deberán de dejarle lo del dobladillo. Bueno, voy a empezar a escuadrar las líneas horizontales para empezar a darle las medidas horizontales. En este punto, que es el punto de la medida de altura de cadera, escuadro una horizontal indefinida por ahora. Luego aquí sobre el punto de la altura de tiro escuadro otra horizontal. Todas estas líneas es importante que queden bien escuadradas, o si no el pantalón nos va a quedar chueco. Bueno, no marcó allí la línea, ¿qué pasó? Es el marcador que no está funcionando. Bueno, escuadro otra horizontal aquí en la línea de rodilla y otra acá en el largo total del pantalón. Bueno, cadera, tiro, rodilla, largo total. Bueno, sobre esta línea de aquí, que es nuestra línea de tiro, vamos a darle la medida de un cuarto de contorno de cadera. Un cuarto de contorno de cadera sobre esta línea de tiro. Vamos a suponer que esa medida les dio aquí
Esa misma medida ustedes la van a trasladar aquí en la cintura. Y allí van a escuadrar una vertical de esta forma. Prácticamente estamos haciendo un cajoncito, ¿ok? Que llegue hasta la cintura, desde la línea de tiro hasta la cintura. Voy a extender mi línea de tiro un poquito. Ahora enfoquémonos aquí en esta línea de aquí, que es la línea del centro frente del pantalón. Algunas personas inclinan esta línea hacia adentro. Yo no lo hago así, yo la dejo así recta. Pero si la persona de pronto tiene mucha barriguita, yo lo que hago es que la hago así como un poquitito curva hacia afuera. Bueno, en este caso la voy a dejar así recta. Ahora, sobre esta línea del centro frente del pantalón, voy a bajarme 2 centímetros y hago una marca allí. Vengo aquí a la línea de cintura y desde este punto hacia acá, hacia el costado, voy a darle la medida de la cuarta parte del contorno de cintura, más 3 centímetros de pinza. 3 centímetros es lo estándar, pero esa medida obviamente puede variar. Perdón. Entonces vamos a suponer que el cuarto contorno de cintura más los 3 centímetros de pinza les llevo aquí, ¿ok? Y aquí podemos tomar la regla y trazar una semicurva que una este punto de aquí donde bajamos los 2 centímetros, aquí a este punto de aquí de la línea de la cintura, y trazamos nuestra nueva línea de cintura. Bueno, y también de una vez podemos trazar nuestra curva de cadera desde este punto de la cintura hasta la línea de cadera con una semicurva. Ahora, aquí sobre la línea de extensión de tiro, vamos aquí desde este punto, extendimos esta línea, ¿recuerdan? Porque vamos a darle aquí la medida de extensión de tiro. Algunas personas le llaman a esto gancho de gavilán, no sé cómo le llamen en sus países, yo le llamo extensión de tiro porque se extiende la línea. Bueno, ¿qué medida es la que vamos a aplicar para extensión de tiro delantero? ¿Qué medida le vamos a dar a esta extensión de tiro? Bueno, los instructores usan diferentes técnicas, diferentes fórmulas. La fórmula que yo utilizo es la 10ª parte de la mitad del contorno de cadera. Por ejemplo, si la persona tiene 130 centímetros, por decir algo, de contorno de cadera, la mitad de ese contorno de cadera, o sea, de esos 130 centímetros, serían 65 centímetros. La 10ª parte de esos 65 centímetros serían 6.5 porque movemos una coma, un decimal, para sacar esa 10ª parte de la mitad del contorno de cadera. Bueno, entonces espero me haya quedado clara la fórmula. Ya se las he repetido en varias ocasiones también. Vamos a suponer que en este ejemplo ese tiro les haya dado 5.5, 6 centímetros, bueno, lo que sea. Igual estoy haciendo esto aquí a ojo, ustedes apliquen la medida que ustedes saquen con esa fórmula, ¿ok? De acuerdo a las medidas que ustedes estén utilizando. Vamos a suponer que esa medida de extensión de tiro me dio lo que sea, 5.5 por decir algo. Entonces ustedes miden desde este ángulo de aquí, por esta línea hacia afuera, esos 5.5 y allí hacen una marca. Ahora, para yo ayudarme a hacer esta curva de tiro que me quede bonita, que me quede bien hecha, lo que hago es que yo en este ángulo, en un ángulo de 45 grados desde este punto hacia arriba, mido 2 centímetros. Esos 2 centímetros me van a ayudar a poder trazar esta curva. Entonces, desde aquí paso por los 2 centímetros y llego hasta la medida de extensión de tiro. Y ya. Bueno, ojo con esta parte. Vamos a trazar la línea de hilo o la línea de quiebre. Esta es quizás la línea más importante del trazo de un pantalón. Si esta línea nos queda mal, nos queda chueca, todo lo demás nos queda mal. Bueno, porque cuando nosotros no trazamos bien el pantalón, las mangas, las piernas se nos quedan
virando, nos quedan torcidas. Bueno, no aploma bien. Entonces, ¿cómo sacamos esa línea de hilo o línea de quiebre? Vamos a buscar la mitad de esta línea de tiro, desde este punto hasta acá, hasta donde nos dio la línea, perdón, hasta donde nos dio la extensión de tiro. Bueno, buscamos la mitad de esa línea, hacemos un punto allí y en ese punto vamos a escuadrar una vertical. Esto nos debe quedar bien escuadradito, y si hemos hecho las cosas bien, todas las horizontales tienen que verse bien escuadradas. Bueno, y voy a hacer una línea desde acá, desde el largo total del pantalón. Ay, mi madre, me torcí, perdón. De esta forma, bueno, hasta el tiro. Y aquí tenemos nuestra línea de hilo. ¿Ok? Ahora venimos aquí a la línea de rodilla y vamos a aplicar la cuarta parte del contorno de rodilla desde esta línea de hilo o línea de quiebre hacia este lado, cuarta parte de contorno de rodilla, lo que les dé. Ok, vamos a suponer que esa cuarta parte de contorno de rodilla nos dio aquí. Lo mismo a este otro lado. Y acá abajo, en el largo total, si yo quiero hacer mi pantalón clásico, lo dejo bota recta, o sea que trazaríamos esta parte de acá abajo del pantalón recto. Pero si ustedes lo quieren entubar, le aplicarían aquí en el largo total la cuarta parte del contorno de tobillo. Bueno, pero como no es el caso, vamos a estar haciendo un pantalón recto. Entonces vamos a aplicar la misma medida que le dimos aquí a lado y lado en la rodilla, se la vamos a aplicar acá abajo para que nos quede recto. Bueno, que nos dio aquí y que nos dio aquí. Tomo mi regla y uno este punto de acá abajo del largo total con la rodilla, perdón, yo estaba señalizando este y no es este otro punto. Y lo mismo acá al otro lado. Bueno, y aquí voy a unir la rodilla con la línea de tiro en el costado, y ya que acabamos de trazar nuestro costado, si aquí le quedan algunos ángulos, ustedes simplemente redondean un poquito, ¿ok? Para esta línea de aquí que lleva una semicurva, lo que voy a hacer es que voy a unir primero este punto de la rodilla con el tiro en línea recta y luego busco la mitad de este punto de aquí a este punto de acá, la mitad, vamos a suponer que nos dio allí, y me entro 1 centímetro para ayudarnos a hacer esa semicurva de esta parte de aquí. Bueno, entonces así y así. Lo ideal cuando ustedes hacen patrones es que lo hagan con lápiz. Yo lo estoy haciendo con un marcador para que ustedes puedan verlo, pero el lápiz tiene una punta más fina, las líneas quedan más bonitas, más precisas, y bueno, siempre es recomendable hacer esto mejor con lápiz. Además, si se equivocan, borran. Bueno, ¿qué nos queda faltando aquí? La pinza. Vamos a buscar la mitad de la línea de cintura y en la mitad vamos a escuadrar una línea de esta forma y vamos a hacer nuestra pinza. Esta pinza de cintura normalmente es entre unos 10, 12, 13 centímetros máximo, por ahí, dependiendo del cuerpo de cada persona.
Y ya aquí tenemos nuestro patrón delantero de pantalón. Bueno, ¿qué nos queda aquí? La pretina. Si ustedes van a hacer una pretina anatómica, aprovechen y la trazan de una vez. Si ustedes quieren dejarla de 3-4 centímetros, ustedes simplemente miden desde aquí hacia abajo los 4 centímetros y trazan su pretina. Bueno, después la cortan, la separan, le dan margen de costura, cierran esas pinzas y voilà. Ok, ahora que nos queda recortar este patrón, porque con este mismo patrón vamos a estar haciendo la parte de la espalda o el trasero del pantalón. Bueno, voy a recortar este patrón, pero lo voy a recortar por esta línea recta original de cintura, ok, no por la curva sino por la recta, y después recortamos por la curva, pero por ahora lo necesitamos cortar por la recta. Bueno, entonces vamos a hacer eso y pasamos al patrón de espalda. Bueno, ahora sí vamos a hacer el trazo del patrón de espalda o del trasero de este pantalón, como lo quieran llamar, como les suene mejor, espalda o trasero. A ver, ¿qué he hecho aquí? He recortado este patrón, que es el delantero, por la línea recta de cintura, no por la curva, y lo he pasado a este otro papel tal cual. Bueno, tal cual, y he señalizado aquí las líneas de aplomo, línea de cadera, de rodilla y todo lo demás. Bueno, voy a tomar la regla y voy a trazar otra vez esas líneas, pero las voy a trazar extendiéndolas un poquitito hacia afuera. Ya les digo por qué. Aquí en la rodilla hago esa línea de rodilla extendida hacia afuera a ambos lados. Lo mismo acá en el largo total. Voy a extender esa línea un poquitito hacia afuera. La línea de tiro me extiendo hacia afuera un poquito aquí en el costado, y acá me extiendo un poquito más. La línea de cadera me voy a extender hacia el costado un poquito más, y la línea de cintura también la voy a extender hacia el costado un poquito hacia afuera. Bueno, un poquito más. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, no sé por qué hice estas líneas así, las extendí hacia afuera, pero realmente no tracé la línea completa, así que voy a trazarla completa. De esta forma ya me queda la línea completa. Bueno, ok. A ver, ¿por qué he hecho esto así? Bueno, porque si ustedes se fijan, el patrón de espalda de los pantalones siempre es un poco más ancho que el delantero, entonces necesitamos hacerlo más grande. Antes de hacer esa extensión, voy a empezar aquí por transformar la cintura. ¿Qué voy a hacer aquí en la cintura de este pantalón? Voy a entrarme 3 centímetros desde este punto hacia acá, y en ese punto, en esos 3 centímetros que nos entramos, voy a escuadrar hacia arriba una línea de 3 centímetros. O sea, me entro 3 centímetros y subo 3 centímetros. ¿Qué vamos a hacer? Voy a tomar la medida de un cuarto de contorno de cintura más 3 centímetros de pinza más 1 centímetro extra. Vamos a suponer que eso nos dio, por decir algo, 28 centímetros. ¿Ok? Medida imaginaria. Ustedes usen sus medidas. Bueno, voy a apoyar el metro en este punto de los 3 centímetros que subimos aquí en la cintura, y voy a girar el metro hasta que esos 28 centímetros nos toquen esta línea de cintura que extendimos. Entonces apoyo el metro bien aquí en este punto de los 3 centímetros que subimos y lo giro hasta que me toque esta línea, los 28 centímetros que dijimos, medida ficticia, medida imaginaria. Vamos a suponer que eso nos dio aquí. Bueno, ya allí ya voy a trazar
mi nueva línea de cintura desde ese punto hasta acá arriba, donde subimos los 3 centímetros, ¿ok? Ahora, voy a unir este punto de aquí con este punto de aquí de la cadera con una línea recta. Aquí, en esta extensión que le hicimos en la línea de la cadera, nos vamos a salir 1,5 centímetros. Lo mismo hacemos aquí en esta parte de aquí de la línea del tiro, 1,5 centímetros. Aquí en la rodilla lo mismo, 1,5 centímetros. En el arco total, 1,5 centímetros. Lo mismo al otro lado, 1,5 centímetros. 1,5 centímetros aquí en la línea de la rodilla. Y antes de continuar con la transformación del tiro, voy a unir todos esos puntos, ¿ok? Entonces, uno la cintura con la cadera y de una vez con la línea de tiro, con una semicurva. Uno este punto de aquí con la rodilla. La rodilla con el largo total. Lo mismo acá al otro lado, rodilla con el largo total. Y aquí paramos. Ahora aquí necesitamos aplicar la medida de extensión de tiro de la parte trasera. ¿Y cómo sacamos esa medida? Bueno, la medida de extensión de tiro del trasero es el doble de lo que ustedes le hayan dado de medida de extensión de tiro del delantero. Entonces voy a escuadrar aquí esta línea provisionalmente. Ustedes, por ejemplo, si de aquí a acá de extensión de tiro en el delantero le dieron 5,5 centímetros, la medida de la extensión del tiro del patrón de espalda o del trasero es el doble de esa medida, o sea que serían 11 centímetros. Ustedes medirían esos 11 centímetros desde aquí hasta acá, o 5,5 desde aquí hasta acá, que sería exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces, para no confundirse, midan desde este punto de aquí, por eso escuadré esa línea allí. Vamos a suponer que esos 11 centímetros les dio aquí, desde aquí hasta acá les dio 11 centímetros. Bueno, en ese punto voy a escuadrar una vertical provisional. Esto va a ser una línea guía. La vamos a trazar de esta forma, ¿ok? Y luego, ¿qué vamos a hacer? Voy a tomar mi patrón delantero y voy a alinear la línea de rodilla con la línea de rodilla del patrón de espalda. Acá donde nos extendimos ese 1,5 centímetros. Bueno, de esta forma alineo bien la rodilla y con la rodilla allí bien alineadita voy a girar el patrón de esta forma hasta que el tiro, la punta del tiro me toque esa línea provisional que escuadramos aquí. Bueno, y allí hacen una marca. Repito, alinean rodilla con rodilla, giran el patrón delantero sin que se les mueva en la rodilla, lo giran, y cuando la punta del tiro del patrón delantero toque esa línea provisional que hicimos, allí hacen una marca y de una vez aprovechen y tracen la línea curva o semicurva de esta parte de aquí. Por eso es que a mí no me gusta trabajar con marcadores. Miren mis manos. Además, las líneas quedan muy gruesas y cuando trabajamos con miniatura es un poco confuso. Bueno, entonces aquí fue donde me dio ese tiro, donde el tiro delantero me tocó la línea. Bueno, ustedes van a notar que siempre el tiro del patrón de espalda queda como un poquito más abajo del nivel del tiro del patrón delantero. Bueno, ya aquí ustedes fácilmente pueden trazar de una vez su curva de tiro desde aquí hasta acá y voilà, ya casi tenemos
pantalón trazado. ¿Qué nos queda aquí? La pinza. La pinza, vamos a buscar la mitad de la cintura y voy a escuadrar una línea con esta línea de cintura que está inclinada justo a la mitad. Bueno, realmente esas pinzas de la cintura pueden flotar un poquito, no necesariamente siempre la van a encontrar justo en el centro. Ustedes pueden jugar con la posición de esas pinzas. Bueno, escuadran una línea allí con la línea inclinada de cintura y trazan su pinza, los 3 centímetros de pinza que le dejaron. Esta pinza del patrón de espalda es mejor no hacerla tan larga, más o menos de entre unos 10, 11, 12 centímetros también. La pretina, lo mismo que hicieron en el delantero, 3, 4 centímetros, aprovechen y de una vez la trazan. Bueno, después cerrarán las pinzas, le darán margen de costura, todo lo demás. Ahora vamos a trazar la línea de hilo o la línea de quiebre de este pantalón. Súper importante, se nos había olvidado trazarla. ¿Cómo la vamos a trazar? Bueno, vamos a buscar la mitad de la línea de rodilla. Buscamos la mitad. Y allí en ese punto voy a escuadrar bien escuadradita, por favor, esa línea. Y si ustedes hicieron todo bien, todas las líneas horizontales deben de verse bien escuadradas, ¿ok? Entonces escuadro bien y trazo mi línea de hilo desde acá, desde el largo total hasta el tiro del pantalón. Y ya tenemos el patrón de espalda. Ahora vamos a recortar todo esto. Bueno, ya aquí tenemos ambos patrones recortados. El delantero se me había olvidado recortarle aquí por la línea curva de cintura. Entonces, delantero y espalda. Bueno, ahora es muy importante que antes que ustedes vayan y le echen tijera a su tela, ustedes tomen la medida del recorrido total de tiro delantero y espalda, ¿ok? Toman todo este recorrido en U de ambos patrones y esa medida debe de ser igual a la medida que ustedes le tomaron a la persona. Si no es así, entonces ustedes van a poder hacer las correcciones antes de ir a cortar su tela. Bueno, es importante que ustedes rectifiquen esa medida de tiro, ¿ok? Otra cosa que necesitamos hacer es que a veces aquí se nos hacen como unos piquitos cuando trazamos los tiros, las curvas del tiro. Entonces, lo que voy a hacer aquí es unir la rodilla con la rodilla de esta forma y voy a unir las dos puntitas de los tiros de ambos patrones que nos queden ras con ras. Y si al hacer eso nos queda como unos picos aquí hacia arriba, simplemente corregimos esos picos, recortamos el piquito y ya. Esta parte de aquí nos debe de quedar bien redondita, como en forma de U. Bueno, y ya, así hemos llegado al final de este tutorial. Ok, hasta aquí con este video, espero les haya gustado y ya ustedes saben, si les gusta no olviden apoyar el canal con un me gusta, suscribirse si no lo han hecho todavía y comentar, los leo a toditos. Bueno, de nuevo muchas gracias, nos vemos en el próximo video. Bye.